su Biblia, por favor. Tengo que confesar algo. Vamos a ver Corintios 12. Estuve del domingo al jueves leyendo Corintios 11, la parte que me tocaba, porque si se acuerdan la salteamos por el tema de la Santa Cena. Y no pude con Corintios 11 del 1 al 16. Si en algún momento usted ha dicho, no le entiendo este texto, haga de cuenta, yo toda la semana estuve, es complicado. Hay algunos aspectos culturales, pero hay aspectos que justamente, hermanos, son complicados. Es un tema donde Pablo habla del velo de la mujer y habla de que la mujer tiene que orar con el velo. Eso es un tema cultural, pero hay expresiones que no lograba como poder entenderlas del todo con la línea del pensamiento de Pablo. Entonces, denme chance, hermanos, porque no quiero decir algo forzado, no quiero decir algo que me convenga, no quiero decir algo, le tengo mucho temor y temblor a la Escritura. Y quiero seguir estudiando un poco más el capítulo 11 del 1 al 16, donde nos habla del atavío de las mujeres. Es todo un tema que quiero explicarlo de la mejor manera. Así que me vine al capítulo 12 y lo vamos a ver hoy. Es hermoso, hermanos, porque a partir del 11 Pablo viene hablando del orden del culto. Pareciera que en los Corintios hemos visto un montón de problemáticas, falta de unidad, hay orgullo, hay diferencias entre prácticas, hay algunos que incluso usan la libertad para hacer lo que quieran, diciendo, pues al cabo yo soy hijo de Dios, entre muchas. Y una de las grandes problemáticas también es que en el culto como tal, o en lo que ellos conocían como el servicio de cristiano, había mucho desorden. Había un desorden, no porque no hubiera una estructura o porque esta sea la estructura correcta, la Biblia no nos la marca, pero había una cuestión, hermanos. Pablo celebra que los corintios sean cristianos llenos de dones. El corintio tenía muchos dones y entre estos dones había dones que conocemos como extraordinarios o espectaculares, ¿no? Estaba el don de lenguas, el don de interpretación o el don de profecía. Y entonces pareciera que los corintios, o a lo que nos da a entender Pablo, es que en el culto empezaban unos a hablar en lenguas y empezaban a hacer algunos aspectos donde había un desorden, donde no se entendía el mensaje, donde cada quien hablaba, y entonces era todo un caos. Y al parecer esos dones, como se veían más, como eran más visibles, la gente decía, quien tiene esos dones son más cristianos. Y quien no tiene esos dones, yo creo que algo anda mal, porque no andas en el modo, no andas en el mood de moda que es hablar. Entonces, Pablo viene y quiere poner un orden en esta situación, porque si ustedes leen a conciencia el capítulo 12, lo que más van a encontrar, hermanos, es que todo proviene del Espíritu Santo. Que todo lo que Dios nos da es a través del favor del Espíritu Santo. Que estos dones que el Señor nos ha dado, que ahorita vamos a ver qué son a través del Espíritu. Si alguno de aquí ha recibido al Señor, por tanto el Espíritu está en él. Entonces, no existen dones primarios ni secundarios. Pablo, irónicamente, al final de este capítulo dice, procurad los dones mejores, y luego no dice cuáles son. Ahí nos dejó en duda, nomás nos dice, procuren los mejores y a ver cuáles son. Entonces, realmente no sabemos a qué se refería Pablo. Creo que arguye lo que es o argumenta lo que es el capítulo 13, que es el capítulo que más bonito y que todos conocemos. Pero bueno, entonces lo primero que antes de leer el texto, algo importante es que debemos saber que el Espíritu Santo está hablando y obrando en nuestras vidas.
Este es el primer regalo que Dios nos da a través de su salvación. Uno viene a Cristo y el primer regalo, el primer don que Dios nos da es el don de su Espíritu. Es el hecho de que el Espíritu obre y more en nuestras vidas y esté hablando para las diferentes circunstancias. Y el problema es que a veces nos vamos a unos extremos. A veces, decía así C.S. Lewis, algunos nos volvemos materialistas, algunos no creemos absolutamente ningún tipo de manifestación, algunos nos da mucho miedo hablar de eso y nos volvemos en excesos racionales. Y cuando el Espíritu está hablando así, estamos como, yo creo que algo me cayó mal, yo creo el menudo no me hizo bien, y entonces no dejamos realmente que el Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas y está hablando. Y por otro lado, a lo mejor, si es el menudo y usted le está diciendo, yo creo que Dios me está hablando, entonces tenemos que encontrar como este balance que encontramos aquí y que Pablo justo es lo que quiere hacer. No quiere quitar, porque estos extremos, hermanos, en los temas del Espíritu Santo, si usted ha paseado o ha estado en iglesias, a mí me ha tocado, ¿no? Yo he estado en iglesias donde hay muchas cuestiones extraordinarias o en iglesias que no hay nada y hemos de pronto vagado por esto. Pablo nos invita justamente a un orden, porque los extremos siempre harán daño. Tan extremos somos que a veces la teología, por ejemplo, si usted investiga del Espíritu Santo, se va a dar cuenta que hay cristianos que no dejan de ser cristianos, como lo hemos visto en estos temas de escuela dominical, pero se le llaman cesacionistas. Esto quiere decir que hay cristianos que creen que los dones, sobre todo los dones extraordinarios, como los dones de lenguas, de sanidad, de milagros, de profecía, etcétera, ya no están, ya no existen, ya no son necesarios, en Cristo se cumplieron, los apóstoles los usaron, pero ese tipo de dones ya no están. Son cristianos, gente más conservadora, más reservada quizás para cuestiones extraordinarias, y ellos creen eso, pero podemos pensar que es un extremo, y el otro extremo es esta parte, ¿no? donde somos, donde hay gente que busca solamente esta parte espectacular y donde busca el desarrollo y la potencialización de los dones sin un orden correcto. Y aquí entra Pablo y dice en el versículo 1, en el capítulo 12, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ese es el tema de este capítulo, que no ignores acerca de los dones. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Aquí Pablo, hermanos, nos quiere decir que ubica a los corintios y les dice, recuerden quiénes eran. ¿Quiénes eran ustedes? Era gente que seguía a ídolos. Y esos ídolos, aunque eran mudos, aunque no caminaban, ellos les estaban dando una dirección de vida. Ellos les decían qué hacer a esos ídolos y ustedes lo hacían. Eso es lo que Pablo está diciendo. Aunque eran mudos, tenían una cierta, digamos, magia en ustedes para hacer la voluntad de esos ídolos. Ustedes caminaban conforme a lo que los sacerdotes o la religión pagana les decía qué hacer, pero ya no más. A ustedes ahora ha llegado el Espíritu de Dios para revelarles la verdad, y entonces ahora ustedes caminan en el Señor. La evidencia, ahorita tuvimos déjenme me muevo esto porque como muevo mucho las manos, lo estoy pegue y pegue. Y mi esposo me va a regañar en la casa. No, hoy me voy a deliciar. Entonces, Pablo está diciendo, ustedes ahora ya no siguen a los ídolos, sino que al venir al Señor, el Espíritu Santo llega a ustedes y les revela cuál es la verdad. Y no puede, ustedes, si no fuera por el Espíritu Santo, ni tú ni yo podríamos entender quién es la verdad, quién es Jesús y hacia dónde vamos.
Esa es la intención de Pablo. Pablo lo que estaba diciendo es, todo aquel que tiene al Espíritu del Señor en sus vidas, tiene la misma valía, tiene el mismo favor de Dios, tiene la obra del Espíritu Santo en sus vidas, independientemente de los dones que se le hayan regalado. Eso es lo que quiere como Pablo asentar y decir, todo aquel que tiene al Espíritu, el Espíritu le revela quién es Jesús. ¿Qué estoy haciendo mal? El pelo, ok, ya, gracias. Todo aquel que tiene al Espíritu Santo, el Espíritu le revela quién es Jesús. Yo este pasaje, recuerdo que tenía un maestro que buscaba mucho este tema de liberaciones espirituales y demonios, etc. Pregúntale al demonio, cuando pensábamos que alguien estaba endemoniado o algo así, pregúntale al demonio si Jesús vino en carne o si Jesús esto, y entonces ahí vas a saber si es de Dios o no. Pero aquí realmente Pablo no nos está refiriendo a eso. Pablo lo que quiere decirnos es que quienes están en Cristo, el Espíritu Santo les ha revelado quién es Jesús, y por eso nosotros ahora somos hijos de Dios, independientemente de los dones que podamos ejercer, que en este caso los corintios todos querían y todos añoraban el tema de las lenguas. Por tanto, hermanos, el primer regalo que tú y yo experimentamos al venir a Jesucristo es al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y yo creo que la primera pregunta que te quiero hacer de manera retórica es, ¿de verdad has podido tener esa experiencia de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida? Tengo un devocional con unas chicas que vamos a una casa hogar todas las semanas. Pablo les da clases de guitarra y yo les doy discipulado. Son chicas que vienen rescatadas de trata o de temas de drogas en varias situaciones complicadas. Y estábamos viendo el tema del Espíritu Santo y les decía, ¿cómo se imaginan ustedes al Espíritu Santo? Y una chica me dice, yo lo trato de imaginar como un semáforo. Para mí el Espíritu es un semáforo adentro de mí, que cuando siento que es verde es como avanza, pero sé que cuando voy a hacer algo está como el amarillo o el rojo gritándome, no lo hagas. Y esa, hermanos, es la obra. A lo mejor tú lo identificas de alguna manera diferente, pero es esa persona que has invitado a vivir a tu vida y te ayuda y te encamina y te recuerda que eres amado y te recuerda que eres hijo de Dios. Cuando Jesús evangelizaba o hablaba con Nicodemo, le decía, el Espíritu de Dios es como ese viento que no sabes de dónde viene, no lo entiendes, pero lo puedes sentir. Esas frases románticas no las inventó Jesús, fíjense, porque el Espíritu es algo que podemos sentir y saber que está ahí. No sé cómo llegó, no sé cómo se forma el aire, pero está. Y eso, hermanos, es lo que Pablo empieza a decirnos. Si tú has experimentado esto, tú has reconocido y entiendes quién es Jesús, tú eres una parte importante y tú eres parte de la iglesia. Dice... Y es bien hermoso porque el Espíritu Santo no nos introduce a una pasividad. No es como si el Espíritu llegara y dijera, bueno, gracias Ana por invitarme a tu casa, apago quién eres y yo empiezo a vivir. No, nos empieza precisamente a enseñar a cómo vivir. Nosotros somos los que debemos andar en el Espíritu y no en la carne. La acción del Espíritu es necesaria para toda nuestra manera de vivir. Y quedamos convertidos en un templo del Espíritu, siendo habitado por Él, cuyo santuario se hace realidad por la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Y ahora nuestro cuerpo, antes servicio de pecado, ahora es casa de Dios. Todo cristiano tiene el Espíritu de Dios. El creyente puede vivir quizás, y esto es un tema teológico interesante, sin la plenitud del Espíritu, pero no puede ser creyente sin el Espíritu. Por tanto, nadie puede maldecir a Jesús si viene el Espíritu y el Espíritu está en él. Eso es lo que básicamente Pablo está diciendo. Si la gente está reconociendo a Jesucristo, la obra del Espíritu está haciéndose real.
Y nosotros, hermanos, una de las grandes doctrinas que tenemos en la Iglesia Metodista es el testimonio del Espíritu. Y básicamente lo que dice esta doctrina es que hay, te lo voy a decir de manera como yo lo aprendí, hay como esta parte vertical y esta parte horizontal que me dice que el Espíritu Santo está conmigo. De la manera vertical es lo que me conecta con Dios y que me dice que soy hijo de Dios y que me dice que soy amado. El Espíritu es aquel que me dice a mi espíritu que soy hija de Dios, que puedo estar segura de mi salvación, que el día que yo no esté aquí presente, estaré presente en el cielo con mi Señor. El Espíritu es aquel que obra en mi vida y me va transformando y hace que yo tenga una comunión con el Padre. Pero también el Espíritu a nivel horizontal es aquel que me hace ver y hace saber que amo a mi prójimo. El Espíritu es aquel que me hace extender los brazos y demuestro a los demás que soy hija de Dios. El Espíritu es aquel que me hace o que me lleva a ser ejemplo hacia otros y mi vida está siendo transformada. No es solo decir, no, sí, yo soy hijo de Dios, pero mi vida no está dando esa revelación y ese compromiso. Entonces el testimonio es conmigo hacia Dios y conmigo hacia los demás. Y ese es tu primer regalo al venir al Señor. Ese es tu primer regalo al venir a creer. El Espíritu Santo entrando a tu vida, morando en tu vida para que permitas que Él obre en ella. Y después dice aquí en el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Hermanos, Pablo dice, todos aquellos que están en Cristo y que han rechazado la idolatría o el paganismo, en el caso de los corintios, han venido al Señor, han recibido al Espíritu, ¿qué creen? Dice la Biblia que Dios te ha regalado dones espirituales. Dios te ha regalado no solamente la salvación, no solamente un lugar en la iglesia. Dios te ha regalado no solamente un nombre. Dios te regala capacidades y habilidades para servirle a Él. Para servirle y amarle, para que otros vean quién es Él. Dios dice Efesios 4, no vayas conmigo, pero te lo voy a leer. Efesios 4:10 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Este es un pasaje, un salmo que Pablo dice en Efesios, explicando cómo antes la gente o los guerreros iban a la batalla, ganaban la batalla y traían botines, traían regalos para el pueblo. Animales, oro, incluso esclavos, tristemente, pero ese era el botín de una guerra. Ganamos y todo esto nos pertenece. Bueno, Jesús, hermanos, al ganar la victoria del pecado y de la muerte, fue como llevó la cautividad, venció a la muerte y trajo junto con la victoria regalos para todos. Y esos regalos para todos, hermanos, son aquellas habilidades y dones extraordinarios o talentos que Dios desarrolla para su gloria. Y Pablo aquí habla de dones, de ministerios y de operaciones. Algunas personas dicen que básicamente es lo mismo, pero Pablo quiere afirmar que son del mismo espíritu y que la Trinidad incluso está envuelta, porque dice del mismo espíritu, del mismo Señor y del mismo Dios Padre. Pero algunas otras personas dicen que, bueno, un don es esta habilidad extraordinaria o esta capacidad que no viene de ti, que no nace de ti, sino que te es dada a través de su espíritu que mora en ti para hacer alguna obra. Dios reparte como Él quiere y es diferente al fruto. Los dones son elementos capacitadores con los que Dios te dota para servir a tu iglesia y a tu alrededor, y en cuya manifestación el Espíritu Santo está actuando.
Los ministerios son, digamos, entonces tienen que ver con el ejercicio de los dones recibidos. Un don de enseñanza, pues por lo particular un ministerio va a ser el maestro, ¿no? Un don de presidir o de exhortación, pues muy probablemente tenga un ministerio de pastor, etc. Los dones son como el ejercicio o el oficio de los dones que tú estás ejercitando. Y las operaciones, decía un autor, básicamente es el poder que Dios emplea para que tanto los dones como los ministerios sean efectuados. Y lo hermoso de esto, hermanos, es que Dios ya te ha dado el regalo de salvación, ya te ha dado el regalo de saber que tienes un don. Porque la noticia es que aquí no hay alguien que me diga que no tiene ni un solo don. Si tú estás en Cristo y has recibido al Señor y has experimentado la obra del Espíritu en tu vida, definitivamente, hermanos, tienes por lo menos un don espiritual. Porque Dios a todos nos ha dado dones para servirle a Él. Y son tan necesarios en la iglesia los dones, hermanos, que la iglesia empieza a no ser lo más óptima. ¿Por qué? Porque no se están desarrollando todos los dones como deberían de ser. El problema de los corintios era de que mira cómo hablo lenguas, mira lo que yo hago, mira cómo hacen esto. Y se les olvida que los dones son para alguien más. Lo que Dios me ha dado es para servir a otros, para llevar a otros, para hacer crecer a otros. Y cuando no estamos utilizando nuestros dones, hermanos, yo no puedo tener todos los dones. Yo no puedo hacer lo que Dios le ha puesto a usted a hacer. Yo no puedo tener la habilidad que Dios le ha puesto a usted. Por eso nos hace iglesia, porque nos necesitamos unos a otros. Creo que ya había puesto es que disculpas si no encontré otro, pero me encantó una vez que estaba hablando de dones justamente con los jóvenes en CAM, en la Conferencia Anual de México. Hicimos como un examen de dones y en un equipo iban a decirnos qué dones eran y cómo los iban a desarrollar en cierto momento o en cierta función. Y a un equipo le tocó el tema de los migrantes. Y entonces una chica se levanta y dice, bueno, a mí me tocó, yo tengo el don según el examen, porque hay como tipos de exámenes para encontrar los dones. Pero esta chica dijo, bueno, yo tengo el don de servicio, entonces yo creo que a mí me va a tocar repartir los sándwiches y los refrescos y todo con los migrantes. Y otra chica dijo, yo tengo el don de fe, yo creo que voy a orar por ellos y decirles que Dios va a estar con ellos y les voy a poder dar palabras de ánimo para que ellos crean que Dios va a estar conmigo. Y otros decían, yo tengo el don de liderazgo, entonces yo creo que yo los voy a organizar, yo voy a ser el que va a desarrollar aquí las cosas para que pueda lograrse esta dinámica. Y luego otra chica decía, yo tengo ¿cuál era el otro don que tenía? Sí, el don de administrar o el don de la enseñanza. El caso es que cada don, hermanos, era tan especial para ese momento, para administrar ese tiempo. Y eso es lo que Dios quiere en cada iglesia, hermanos. Que podamos entender que somos parte de un cuerpo para edificarnos, que somos llamados a no solo descubrir y a decir, qué padre que Dios me ha dado un regalo, es saber que Dios te está llamando a usar tu regalo, a desarrollar tu regalo, a saber que Dios te ha puesto en tus manos algo para bendecir de una manera increíble a otros. Y básicamente Pablo explica algunos de estos dones y quiero dejar bien claro, algunos. Esta lista no es una lista exhaustiva, no es una lista donde diga, estos son todos los dones. Romanos también menciona unos, Efesios menciona otros, y me atrevo a decir que quizás hay algunos que no se mencionan como tal, pero vamos a ver los que vienen en este pasaje. Dice el versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro
dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dos cosas importantes para estos regalos, hermanos. Como Él quiere hacerlo, pero es el mismo Espíritu. Y esto implica, hermanos, que no es algo más importante lo que yo hago que lo que tú puedes hacer. Esto implica que la misma intensidad y el mismo amor del Espíritu está en mi vida que en tu vida para servirle. Es como Él quiere, no tenemos nada especial. Quienes a lo mejor tenemos algún don donde nos toca presidir, a un don donde toca servir. ¿Puedes poner las imágenes que te di, Pablo, por favor? Vamos a ver, se los voy a decir bien rápido. Palabra de sabiduría, hermanos. La palabra de sabiduría tiene que ver con aquellas personas que tienen esta capacidad de entender la voluntad de Dios y el conocimiento de la palabra y aplicarlo con fidelidad en su vida diaria. Son personas que usted se va a acercar con ellas y usted sabe que van a decir algo sabio. Son personas que tienen un consejo a la luz de la palabra, pero aplicado a su vida con amor y con exhortación de una manera muy especial. Si usted se le viene a alguien a la mente, qué padre, pero si usted dice, ay, la gente sí se acerca conmigo para decirles, quizás usted tiene algún don de sabiduría que sabe aplicar la Biblia y sabe dar este consejo de fidelidad y de cómo vivir a la luz de la voluntad de Dios. Por otro lado, hermanos, está la palabra de ciencia. Híjole, hay muchas versiones de lo que es. Yo voy a darles mi opinión personal. Para mí la palabra de ciencia o de conocimiento son aquellos que de una manera fácil, porque el Espíritu está, no porque no haga con los demás, sino que de una manera más profunda, exhaustiva y increíble, tiene la capacidad de conocer la Escritura. El conocimiento de la palabra de Dios es la palabra de ciencia. Aquellos, decía un autor, tiene que ver con la capacidad para exhortación y amonestación con un sustento bíblico. Es la comprensión amplia de las verdades de la Biblia. Yo esta semana descubrí que no tengo ese don porque Corintios 11 me venció. Entonces creo que ese don no está conmigo. Y es una realidad, hermanos. A mí me encanta, pero he tenido que llegar hasta maestrías en temas de hermenéutica. Pero hay gente que lee la Biblia y digo, híjole, yo tuve que tener horas para llegar a esa conclusión. Y hay gente que fácilmente lee y Dios y el Espíritu les habla. Hay algunos que dicen que es otro tema. Yo considero que es la palabra de ciencia. Es por ahí. El don de fe, hermanos, yo quisiera. Sé que no tengo el don de fe, porque el don de fe, hermanos, son aquellas personas que saben que Dios lo va a hacer y se va a mover y que Dios es increíble. No se trata de una fe que salva, porque esa fe es un don de Dios, sino son esas personas hermosas que tienen la capacidad de reconocer en situaciones específicas lo que Dios quiere hacer y nos invitan a confiar en Él. Nos invitan a confiar en Él. Son esas personas de que, ¿por qué duda, pastora? Dios lo va a hacer, Dios la va a sanar, y yo así como, es un don de fe extraordinario, hermanos, que es la gente que te anima a seguir confiando en Dios. Hermanos, quiero invitarlos a hacer una pausa. Si usted piensa en alguien con esta característica, regálele esa palabra. Yo creo que tú tienes un don de fe. Yo he visto cómo Dios me alienta con tu fe, o cómo me alienta con tus consejos, o con tu conocimiento extraordinario de las Escrituras. Después vienen dones más extraordinarios, como el don de sanidad. Es fácil de entender. Aquí lo difícil de entender, hermanos, es porque a veces la gente no sana. Si Dios y el Espíritu obra en nosotros, hermanos, recordemos que siempre los dones, de alguna manera, creo que se desarrollan más en dos maneras. Una, en los tiempos de la iglesia primitiva,
para que la gente creyera. Lo que la gente traía, lo que la gente, como era algo nuevo, necesitaban ver cosas extraordinarias para poder creer. Hoy el mensaje extraordinario es tu vida y mi vida. Hoy el mensaje extraordinario es la manera en que tú amas a tu esposa. Hoy el mensaje que debe venir a tus espaldas es la transformación de tu vida. Pero también creo, hermanos, que los dones se desarrollan, y Mayra no me dejará mentir, dependiendo mucho del lugar en donde estés. Si tú te vas a un lugar o a una región como, no lo sé, África, por ejemplo, el tema de manifestaciones espirituales y demonios y todo es muy fuerte, a diferencia a lo mejor de aquí. Y quizás los dones de sanidad se ven de una manera más extraordinaria en otros lugares donde el evangelio no es tan cotidiano. No sé si me explico. Depende también mucho del contexto para ver obras impresionantes, déjenme lo digo entre comillas, o no. Y además, incluso en la misma Biblia, hermanos, vemos cómo Dios obra a voluntad de Él en el tema de sanidad. Porque el sanar enfermos, Pablo le dijo, por ejemplo, que había dejado a Trófimo enfermo en Mileto, en 2 de Timoteo, y le recomendó a Timoteo mismo que se tomara un traguito de alcohol. Ya no se aplica, pero un traguito de alcohol para su dolor de estómago. Incluso el mismo Pablo, lo más probable es que él tenía un problema de vista. Entonces, ¿Dios actúa a través de una sanidad? Sí, cuando Él quiere y como Él quiere. Dones de milagros, hermanos. Wow, estos dones también no me ha tocado, bueno, sí me ha tocado. Yo pienso, y ahí sí me atrevo a decir yo pienso, que son temas, por ejemplo, de liberación de demonios, y cuestiones de esta parte extraordinaria y sobrenatural que Dios usa de una manera especial a algunas personas. En la iglesia primitiva se usaba, incluso hasta se llegó a ver resurrección de muertos. Dios es el mismo, así es. Pero recordemos siempre que el mejor milagro que Dios que podemos presentar a la sociedad, hermanos, es tu vida misma. Que estábamos muertos y ahora vivimos en Él. El don de profecía, hermanos, el don de profecía básicamente equivale a hablar en nombre, el profeta es hablar en nombre de alguien más. El profeta, antes no había Biblia, antes no había un YouVersion o la aplicación de la Biblia. Dios hablaba a ciertos hombres para que dieran un mensaje. Y este mensaje, a Dios gracias, quedó grabado en la Escritura para ti y para mí. Dios terminó su revelación de voluntad a través de la obra de Jesucristo en la tierra. Un don de profecía, por tanto, hermanos, hoy en día ya no es un don donde Dios venga y hable una nueva revelación. Dios ya no puede decir, hermanos, tengo un mensaje de parte de Dios que no está en la Biblia. Hermano, huya de eso, córrale, o sea, de verdad. Nadie puede decir que Dios le dijo algo nuevo o que tiene una revelación de parte de Dios. Ese tipo de profecía que se hacía en aquel tiempo terminó, dice la misma Escritura, en Juan el Bautista. Entonces, no, por ese lado el don de profecía ya no es, pero decía un autor y me gustó mucho, dice así, el don de profecía tiene que ver primariamente con la capacidad de comunicar mensajes inspirados y recibidos por revelación directa de Dios, de una revelación directa para ser escrita, no para ser escrita, sino tomada de la palabra de Dios. También la profecía, en quizás un segundo nivel, comunica mensajes personales dados directamente por Dios a alguien más. Es decir, sí existe, hermanos, pero ¡ay, qué miedo! Tenemos que tener mucho cuidado con este tema de Dios me dijo, ¿verdad? Dios me dijo, oiga, hay gente que Dios le dijo que se iba a casar a una mujer casada ya, o sea, hay gente que ha abusado muchísimo de este mensaje del Dios me dijo, ¿verdad? Cuidado. Pero déjenme les cuento una experiencia bien rápida. Hace 2-3 meses empecé a reunirme con amigas que no eran metodistas. Hicimos, no sé quiénes vieron el panel de la mujer,
estaba una amiga bautista, una amiga que no tiene una denominación, una amiga pentecostal y su servidora. Y entonces mi amiga que su iglesia no tiene una denominación, nos invitó a una reunión y que iba a venir el pastor principal de la iglesia que respalda, ¿no? La iglesia se llama Jardín, aquí en Chihuahua. Y estábamos ayunando con el pastor, y el pastor dijo, ¿me permiten orar por ustedes? Y le permitimos, hermanos, fue la cosa más genuina, natural, no había música, estábamos en el desayunador, no había nada, o sea, no había algo como como atmósfera para que el Espíritu empezara a hablar, no había nada, estábamos platicando y el pastor dijo, ¿me permiten orar? Y empezó a orar y a mí me dio una palabra, en la vida lo había visto, el pastor hablaba hasta inglés, o sea, jamás habíamos hablado en la vida y empezó a decirme muchas cosas de mi vida personal que yo terminé hincada llorando, o sea, fue un momento muy impresionante para mí, hermanos, porque dos cosas, porque el momento no se prestaba para eso y porque lo que él decía, que en la vida nos habíamos visto, que vive a 80 horas de casa, me dijo cosas que fueron no reveladoras, pero que Dios y yo las conocemos. Y entonces, yo sé que existe esto, que sé que hay gente que Dios habla de esta manera, pero tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con este tema. Tenemos que tener mucho cuidado con aquellos que dicen, Dios me dijo que te dijera que me dieras 500 pesos, ¿no? Dios me dijo que voy a hacer una nueva iglesia y que me lleve a todos. Cuidado con eso, mucho cuidado. Existe, sí, pero bajo estas reglas bíblicas. Después nos habla del don del discernimiento de espíritus. Y este don, hermanos, es de gran importancia porque tiene que ver, sobre todo cuando estaba el tema oral, la capacidad del espíritu entre distinguir precisamente un profeta de Dios y un falso maestro. Hoy en día, a Dios gracias, el conocimiento, las herramientas que tenemos nos ayudan a discernir. Pero habrá mucha gente que no tenga nuestras herramientas y que el Espíritu Santo obre ahí para ver lo que es verdadero y lo que no. Y Pablo termina diciendo, obviamente está el don de lenguas. Aquellos dones del Espíritu, aquel don del Espíritu que hace hablar en lenguas y que existe y es real. Hay gente aquí que seguramente lo tiene. Úsalo, hermano, cuando está orando, cuando esté usted en sus tiempos de oración, cuando usted esté adorando a Dios, es una comunicación entre el Espíritu y usted. Úselos. Estaremos viendo en general el tema de lenguas en el culto, pero qué padre, si Dios se lo ha dado, use el don de lenguas. Y el de interpretación es cuando Dios, el Espíritu, quiere hablar a través de esas lenguas a nuestra vida. Termino con esto, ya me alargué, perdón. Ok, Ana, qué padre todo esto, pero ¿cómo descubrir y desarrollar el don? ¿Cómo sé que tengo? Bueno, más bien, ya sé que tengo, ¿cuál es mi don? Ciertamente hay exámenes, ciertamente hay cosas. Básicamente, busque la dirección de Dios para descubrir qué don tiene. Leas la Escritura, busque a Dios en oración, pero de manera práctica, además de orar, póngase a servir. Y ahí en el ejercicio del servicio usted va a ver qué cosas se le facilitan y qué cosas no. Cuando yo me fui al seminario yo quería ser misionera, pero en el ejercicio del seminario yo descubrí que amaba la predicación y amaba el acompañamiento o la consejería. Y dije, esto es pastoral. Y me fui por el área pastoral. Pero fue en el momento en que yo dije, Señor, pues ¿para qué soy buena, verdad? Y di un paso. Y los dones, hermanos, no son tan complicados. Es cuestión de que usted diga, pues a lo mejor, Isa, ¿puedo ayudarte con los niños? No, ¿sabes qué? Los niños no, y salgo corriendo. Pero lo intentó, hermanos. Sirva al Señor. Terminó diciendo, hay un ejemplo de mi propia casa. Mi papá, yo estoy segura que tiene el don de la hospitalidad.
lo he visto durante toda mi vida. Para muchos es difícil quizás abrir sus casas. Para mi papá jamás ha sido difícil. Y mi mamá y mi hermana están de testigos. Me acuerdo en un viaje misionero, mis compañeros del seminario, estábamos en Juárez, viajan, era una camioneta como de 25 personas. Y me dicen, Anita, se nos descompuso la camioneta, nomás necesito que nos consigas un lugar donde dormir y vemos dónde reparamos la camioneta. Ok, y voy con mi papá y digo, papá, ayúdame, necesito un lugar donde conseguir. Y me dice, papá, aquí en la casa. Y yo, son 25 personas, sí, aquí está. Hermanos, bueno, y estábamos en el Palomar, ¿verdad? Creo. Era un patio muy grande. Yo no sé qué, conseguimos casas de campaña. No, metió 25 personas mi papá ahí. Y de pronto ya no estaba porque fue a comprar cosas para hacer hamburguesas y para darles y así. Pero nadie se lo pidió, nadie se lo pagó, nadie nada, hermanos. Pero es esa parte natural de amar y servir. Y yo sé que usted tiene algo así. Es solamente cuestión de que usted dé el paso y descubra qué es. A lo mejor es invitar a alguien a su casa, es dar un consejo, es dar una palabra. Si usted ve a alguien y tiene ganas de ir a abrazarlo, decirle, Dios está contigo. Mire, a veces esas palabras tan pequeñitas son gloria y un refresco para nosotros. Y quiero justamente terminar pidiendo que nos pongamos de pie y que podamos ejercer esos dones de la manera siguiente. Quiero pedir que busque a 4 personas y quiero pedirle que ore por ellas. Y quiero pedirle que las bendiga y a lo mejor Dios le dé alguna palabra especial para alguien, ¿por qué no? O le dé una palabra de bendición o simplemente abrácela. Pero busque y bendiga a alguien y pídale que el Señor sea con esa persona.